Hola, es un placer encontrarnos nuevamente con ustedes para continuar con el recorrido que iniciamos en la lección anterior a través de las hojas electrónicas de cálculo. De la lección anterior es conveniente recordar en primer lugar cómo activábamos el Microsoft Excel. Recuerden que dábamos clic en el botón inicio, íbamos a todos los programas y aquí en el segundo submenú seleccionábamos Microsoft Excel, dábamos clic y inmediatamente nos aparecía la presentación, es decir, la ventana de la aplicación Excel. Quería enfatizar en primer lugar en la barra de herramientas que nos presenta el Microsoft Excel y vamos a particularizar fundamentalmente en algunos botones, como por ejemplo el botón Autosuma. ¿Qué utilidad tiene el botón Autosuma? Cuando nosotros introducimos datos en la hoja de cálculo para después proceder a una suma, este botón de Autosuma nos es muy útil. ¿Qué hacemos? Damos clic en el primer dato, mantenemos el clic sostenido, arrastramos hasta la celda que continúa después del último dato y damos clic en el botón Autosuma e inmediatamente aparece el resultado de la suma de los datos que nosotros introducimos. Es una herramienta muy útil para realizar sumas de grandes cantidades de datos. También en la barra de herramientas aparecen otros botones como el de orden ascendente, orden descendente. Estos botones nos permiten, como bien indica el nombre del botón, ordenar datos en orden ascendente o en orden descendente según la necesidad que tengamos. También aparece aquí el botón asistente para gráficos, que nos permite graficar un grupo de datos que tengamos en la hoja de cálculo. Asimismo, aparecen otros botones interesantes como el botón de por ciento o estilo porcentual para cuando tenemos datos que queremos expresarlos en por ciento. Al dar clic sobre el botón, pues estos datos nos aparecerán con el signo de por ciento. Aparece también el botón de aumentar decimales y el de disminuir decimales, que de acuerdo al dato que tengamos, si la cantidad de decimales es extremadamente alta, pues podemos disminuirlos o aumentarlos en dependencia de la necesidad que tengamos de trabajar. En estas condiciones, la hoja de cálculo nos es muy útil porque nos permite realizar todos estos ajustes en los datos. Como observarán ustedes, habíamos dicho que el área de trabajo de la hoja de cálculo era un área de trabajo cuadriculada y habíamos especificado que cuando teníamos un grupo de celdas de manera continua ubicadas de forma horizontal, esto constituía una fila, y cuando teníamos un grupo de celdas ubicadas de manera vertical, entonces estábamos en presencia de una columna, que la intersección de esa columna o de una columna con una fila era lo que íbamos a denominar como celda, que era la unidad básica de trabajo de la misma. No vamos a continuar abundando en estos aspectos por cuanto el facilitador podrá trabajar con ustedes con relación a los mismos. Queríamos recordarles además que las hojas electrónicas de cálculo son muy útiles para cálculos matemáticos, cálculos estadísticos, cálculos ingenieros, pero además nos permite trabajar con formas de diseño y tratamiento de datos muy eficientes. Nosotros ayer le habíamos presentado un problema en el cual queríamos insistir hoy, problema en el cual lo vamos a ir resolviendo a través del uso de las hojas electrónicas de cálculo. Vamos a recordar el problema que le presentamos ayer, que ya ustedes lo deben tener copiado en sus cuadernos. Problema: 3 familias preocupadas por el gasto de electricidad en sus hogares decidieron llevar un registro diario de las lecturas en sus respectivos metros contadores.
De esta forma, pueden saber cuánto consumen en determinados periodos de tiempo, por ejemplo, de un día a otro, en cada semana, quincenal o mensualmente, y en este último caso, calcular el importe a pagar por el concepto de gasto de energía eléctrica. Es decir, que este problema que se nos presenta, debemos calcular el consumo de estos hogares, de estos 3 hogares de energía eléctrica, el promedio del consumo de los 3 hogares y finalmente el importe en moneda que implica este gasto energético. Estos gastos energéticos están registrados en la siguiente tabla que le vamos a mostrar a continuación. Observe, lecturas en el metro contador en kilowatt hora. Ahí están los días de la semana y el gasto en kilowatt hora que hace cada hogar por cada uno de los días de la semana. Realmente hemos querido expresar el gasto de un mes, pero sería muy engorroso ponerle una tabla de todo el mes. Por lo tanto, este lunes que aparece aquí es el último día del mes que se registra en el gasto energético, por cuanto nosotros vamos a necesitar fundamentalmente el gasto del primer día del mes y el gasto del último día del mes. Esta tabla, por supuesto, no tienen que copiarla en sus cuadernos porque sencillamente la tienen en los mismos, de manera que podemos entonces hacernos las siguientes interrogantes. ¿Será posible emplear una hoja electrónica de cálculo como el Excel para dar solución al problema planteado? ¿Cómo introducir los datos en la hoja de cálculo? Número 3. ¿Cómo operar en los datos? Número 4. ¿Será posible mejorar la presentación final de la tabla de datos? Número 5. ¿Cómo representar gráficamente los resultados? Y número 6. ¿Cómo obtener de forma impresa el trabajo? Las respuestas a estas preguntas se las daremos en la lección de hoy, particularmente las 2 primeras. El resto de las interrogantes serán respondidas en el transcurso del tema hojas electrónicas de cálculo. Vamos a ver entonces el título de la lección de hoy. Lección número 2. Introducción, selección y edición de datos. Una vez conocidos
los elementos esenciales de la ventana de la hoja electrónica de cálculo, estamos en condiciones de comenzar a introducir los datos en la misma. Pero tenemos primeramente que recordar el concepto de celda activa. Vamos a ver en nuestro ordenador el concepto de celda activa. Celda activa es aquella que está seleccionada para introducir o modificar datos durante el proceso de edición. Solo podemos tener una celda activa a la vez y se distingue por estar resaltada por un borde más grueso. Por favor, vamos a anotar en sus cuadernos de trabajo. Vamos a ilustrar este concepto en el Excel, es decir, qué cosa es una celda activa. Observen, en la medida que yo voy dando clic en los distintos lugares de la hoja de cálculo, esa celda que aparece muy sombreada es la celda activa. ¿Por qué es una celda activa? Porque en ella, cuando yo comienzo a introducir datos, es precisamente en ella donde comenzarán a introducirse los mismos. Por ejemplo, yo escribo el número 56 y este va a aparecer única y exclusivamente dentro de la celda activa. Observen en el cuadro de nombres cómo aparece el nombre de la celda E7, que es la que contiene el dato 56, que lo podemos observar también en el área de edición de la barra de fórmula. Esta área de edición nos es muy útil porque en ella podemos modificar el dato si lo necesitamos. Por ejemplo, si el dato está incorrecto y lo queremos sustituir por el 48, escribimos 48 y cuando vamos a la celda E7, que es la celda activa, se ha registrado entonces el número 48 en la celda. Quería decirles que sobre el ejemplo solamente vamos a calcular, como ya le habíamos dicho, el consumo de cada familia en el mes, el importe que deberán pagar por este concepto, así como el consumo promedio entre las tres familias. Por tal motivo, no tenemos que introducir todos los datos que aparecen en la tabla que le habíamos mostrado. Solamente aparecerán aquellos que son necesarios para dar solución al problema. De manera que vamos a organizar la tabla, es decir, la hoja de cálculo, según mostramos a continuación. Observe. O sea que la hoja de cálculo la vamos a organizar de la siguiente forma. En la celda A1 vamos a introducir el título gasto de electricidad en el hogar. En la celda A4 vamos a introducir la palabra día. A continuación, en la celda A5, la palabra sábado y en la celda A6, la palabra lunes. Posteriormente, en la celda B5 y B6, el número 1 indicándonos el primer día del mes y el último día del mes.
En la celda C3 vamos a introducir el texto lecturas en el metro contador, entre paréntesis kilowatt hora, que es la unidad en la cual se mide la energía eléctrica gastada. En las celdas C4, D4 y E4, los nombres hogar 1, hogar 2 y hogar 3. Y a partir de la celda C5 hasta la celda E6 vamos a introducir los datos correspondientes al gasto energético, el primer día del mes y el último día del mes. Por supuesto, esto no tienen que copiarlo en sus cuadernos, necesitábamos que lo visualizaran para entonces nosotros proceder a la introducción de los datos. Vayamos entonces a la hoja de cálculo. Colocamos, damos clic en la celda A1 y escribimos ahí gasto de electricidad en el hogar. Ya tenemos el texto en la celda A1. Pasamos entonces a la celda A4, damos clic en la celda A4 o nos movemos a través de las teclas de movimiento del cursor y escribimos ahí la palabra día. Continuamos bajando, escribimos sábado, bajamos nuevamente, vamos a escribir sábado con mayúsculas, bajamos nuevamente, escribimos lunes, pasamos entonces a la celda B5, escribimos el número 1 y a la celda B6 escribimos el número 1. Ya una vez en la celda C3 escribimos entonces el texto lecturas en el metro contador, paréntesis, escribimos la K minúscula, la W mayúscula y la H, que nos indica la unidad de medida de estos datos. Pasamos entonces a la celda C4 y ahí vamos a escribir los nombres de los hogares. Observen la operación que vamos a hacer. Escribimos hogar 1 y aparentemente debíamos entonces escribir hogar 2, hogar 3. El Excel nos da una herramienta muy interesante. Recordarán ustedes del Microsoft Word que el profesor explicaba algunos tipos de controladores, como los controladores de giro, el controlador de tamaño, el controlador de ajuste. Aquí el Excel nos muestra un controlador muy útil para el llenado automático de las celdas con los datos secuenciales o no. Observen, cuando acercamos el puntero del mouse al extremo inferior derecho de la celda activa, se transforma en un signo de más, y cuando oprimimos el clic primario, lo mantenemos sostenido y arrastramos a la derecha, se reproduce el nombre inicial, pero me va agregando un número, lo que indica que ha habido una transformación secuencial del dato. Esto nos lo permite un controlador llamado controlador de relleno, que nos es muy útil en la hoja de cálculo. Por ejemplo, cuando nosotros escribimos el 1, escribimos el 2 y después lo focalizamos, acercamos nuevamente el puntero del mouse, se transforma en el signo más y arrastramos con el clic sostenido y podemos observar cómo me mantiene la secuencia de números consecutivos. También lo podemos hacer con los días de las semanas. Escribimos la palabra lunes, acercamos el puntero del mouse, se transforma en el signo más, lo mantenemos sostenido, arrastramos, soltamos y nos ejecuta, nos muestra los días de la semana. Asimismo podemos hacerlo también con los meses del año. Digamos, escribimos enero, que es el primer mes del año, hacemos la misma operación y vamos a obtener todos los meses del año de manera secuencial. ¿Por qué? Porque el Excel va a tener listas personalizadas con estos datos que nos permite
sin necesidad de escribirlo celda a celda, nos los da automáticamente de una vez. De manera que es importante que conozcan qué es el controlador de relleno, por lo tanto vamos a mostrarles el concepto de controlador de relleno y les pido que lo anoten en sus cuadernos. Controlador de relleno. Completa automáticamente los datos y fórmulas basados en las celdas colindantes y además permite introducir los datos en serie. Esto es posible porque Excel incorpora series preestablecidas para facilitarnos el proceso de introducción de la información. El resto habrá que introducirla una a una. Por lo tanto, pasemos nuevamente a nuestra hoja de cálculo para continuar introduciendo datos. Toda esta información que tenemos acá, vamos a prescindir de ella porque no la necesitamos. Vamos también a borrar el número 48 que habíamos ilustrado anteriormente de la manera que habíamos explicado y vamos entonces a introducir los datos correspondientes al sábado para el hogar 1, en este caso es 5515. Para el lunes será 5560. En el caso del hogar 2, el dato del sábado es 3408. Y para el lunes, 3522. Para el hogar 3, el dato del sábado, el gasto energético del sábado, 4894. Y para el lunes, 5209. Ya tenemos introducidos los datos que nos interesan para realizar nuestro cálculo. Como habrán podido observar, aquí hay dos tipos de datos. Los datos que tienen características numéricas o números y los datos en forma de texto. Es bueno tener clara la definición de ambos tipos de datos. Por lo tanto, vamos a ver los tipos de datos que se utilizan en la introducción de estos en las hojas de cálculo. ¿Cuántos tipos de datos se conocen? En primer lugar, texto. Es cualquier combinación de números, espacios y caracteres no numéricos. Al introducir un texto, siempre aparece alineado a la izquierda de forma implícita en la celda. En el ejemplo, gasto de electricidad, día, semana, 1, etc. son datos de tipo texto. Por favor, copien este concepto en sus cuadernos.
Si ya copiaron este concepto, pasemos entonces al concepto de número, que es el otro tipo de dato que se introduce en la hoja electrónica de cálculo. El dato número se introducen en las celdas como constantes numéricas y aparecen alineados a la derecha en la celda implícitamente. Pueden contener caracteres especiales. Vamos a anotar también este concepto. Veamos entonces cuáles son esos caracteres especiales que contienen los datos numéricos. Caracteres especiales. Dígitos del 0 al 9. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Signo más. Este se ignora cuando el número es positivo. Signo menos. Cuando precede al dato, indica que es un número negativo. Carácter moneda. Indica, por supuesto, moneda. Carácter por ciento. Indica porcentaje. Carácter E mayúscula o minúscula. Representa una notación científica. La coma o el punto indican números decimales según la configuración regional de número establecida en el ordenador. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el número decimal hay que escribirlo o con coma o con punto en dependencia precisamente de la configuración establecida en nuestros ordenadores. Observen bien estos caracteres, pero no es necesario que lo anoten en sus cuadernos. En general, para introducir un dato en la hoja de cálculo, una vez que lo escribimos en la celda activa, debemos pulsar la tecla Enter, que ustedes ya conocen de las aplicaciones que estudiaron anteriormente. Es decir, escribimos el dato en la celda activa y oprimimos la tecla Enter. Vayamos nuevamente a nuestra hoja de cálculo y observen que hay un grupo de datos numéricos y de texto, como habíamos explicado. Observen que el dato numérico siempre va a aparecer a la derecha de la celda y el dato de texto va a aparecer a la izquierda de la celda. Pero si nos equivocamos a la hora de escribir los datos, ¿cómo hacer correcciones? Por ejemplo, si necesitamos cambiar el nombre de la palabra gasto, es decir, en lugar de escribir gasto, escribimos o necesitamos escribir consumo de electricidad.
focalizamos o la celda activa A1, que es donde comienza el texto gasto de electricidad en el hogar. Como verán, en el área de edición de la barra de fórmula aparece también el texto. Es aquí donde debemos proceder a hacer la modificación que nosotros necesitamos. Sencillamente focalizamos la palabra gasto y con las teclas de suprimir o borrar en el teclado, por ejemplo backspace, pulsamos backspace y borramos la palabra gasto. A continuación escribimos entonces la palabra consumo, que se va a insertar en el texto. De esa manera ya hemos modificado el texto inicial. Si queremos cambiar datos numéricos, por ejemplo 5515 lo queremos cambiar por 5516, realizamos la misma operación. Aquí en el área de edición damos clic detrás del número, oprimimos backspace y sustituimos el 5 por el 6. De la misma manera, el 5560 que aparece ubicado en la celda C6 correspondiente al lunes del hogar 1, queremos cambiarla por 5571. Hacemos la misma operación y tenemos ya establecido el cambio de el dato. Como pueden ver, en estas condiciones nos queda la tabla. La ubicación de todos los datos va a abarcar el área rectangular comprendida entre la celda A1 y la celda E6. Voy a repetir esta información, o sea que la ubicación de todos los datos de nuestra tabla van a estar ubicados en el área comprendida entre la celda A1 que tenemos focalizada y la celda E6. Los nombres de los días de la semana van a estar ubicados en las celdas A5 y A6. Las lecturas del sábado 1 y lunes 1 en la celda B5 y B6. Y los datos correspondientes a los hogares van a estar ubicados entre las celdas C5 y E6. Como pueden observar, estos nos representan rangos de celdas donde van a estar ubicados los distintos datos. Esto lo podemos ilustrar en el siguiente esquema. Rangos. Vamos a referirnos a qué son los rangos. En primer lugar, rangos de celdas. Observen en la hoja de cálculo, cuando nos referimos a dos celdas continuas, B2, B3, estamos en presencia de un rango de celdas. Cuando nos referimos a un rango que está establecido entre las celdas D2 y F3, estaremos en presencia también de un rango de celdas. Asimismo, un rango de columnas será aquel en el cual se establece un grupo de columnas entre dos columnas determinadas. Por ejemplo, HJ. Ahí aparecen las columnas desde la H hasta la J, incluyendo la columna I. Estamos en presencia entonces de un rango de columnas. Y además pueden observar también el rango de filas, que el rango de filas se representa por números. Habíamos visto que el rango de columnas lo representábamos por letras, que son los títulos de las columnas. El caso de las filas, los títulos de las filas se representan por números, y entonces el rango de filas en este caso es 5, 7. De manera que es importante tener en cuenta cómo establecer los distintos tipos de rango a la hora de introducir los datos. Pasemos entonces a definir cada uno de estos conceptos. En primer lugar, rango de filas. Es un conjunto de filas adyacentes y se denomina por el número de la primera fila y el de la última. En la figura que vimos anteriormente, observamos el rango de fila 5.7.
Otros rangos pueden ser 1, 2.3, 8, 2.9, etc. Vamos a anotar entonces este concepto. Una vez anotado este concepto, pasemos al siguiente. Rango de columnas. Es un conjunto de columnas adyacentes y se denomina por la letra de la primera columna y de la última. En la figura observamos el rango de columnas H2.J. Otros rangos pudieran ser A2.C, D2.G y K2.L. Vamos a anotar también este concepto. Pasemos entonces al último concepto, que es el concepto de rango de celda. Es el conjunto de las celdas adyacentes dispuestas de forma rectangular contenidas entre las referencias a dos celdas. Se denomina por la referencia de la celda superior izquierda y la referencia de la celda inferior derecha, separadas por el signo dos puntos. Vamos a anotar también este concepto. Comprender el significado de los rangos es importante a la hora de indicar operaciones sobre los datos de la hoja de cálculo, tales como introducir y editar, calcular, dar formato, representar gráficamente, ordenar, imprimir, resumir datos, compartir datos con otras aplicaciones, etc. Veamos entonces en nuestra hoja de cálculo el aspecto final que va a tomar nuestra tabla a partir de la cual vamos a realizar algunas operaciones. Pero para que tengan una mejor visión de la misma, vamos a presentársela en una diapositiva para que cuando ustedes en su tiempo libre introduzcan los datos, sepan cómo debe quedarle su tabla. Observen que en la celda 1 aparecerá entonces el texto consumo de electricidad en el hogar, que lo habíamos modificado. A partir de la celda 4 aparecerá la palabra día, en la A5 sábado y en la A6 lunes. En la celda C3, lecturas en el metro contador, kilowatt hora. A partir de la celda C4, hogar 1, en la D4, hogar 2 y en la E4, hogar 3. Y finalmente los datos aparecerán comprendidos en el rango entre la celda C5 y la celda E6.
Como ya están en condiciones de introducir los datos ustedes por sí solos, le vamos a dejar entonces de estudio independiente la siguiente actividad. Estudio independiente. Introducir los datos en la hoja de cálculo en el mismo rango que se mostró durante la lección y guardarla en una carpeta con su nombre en mis documentos. A la tabla deben asignarle el nombre de consumo. Por favor, anoten este estudio independiente. Consideramos pues que están todos en condiciones de trabajar de manera independiente en la introducción de datos en una hoja de cálculo. De manera que nos estamos despidiendo y los esperamos en una próxima lección.